buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a los anfitriones, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento y compartir con ustedes algunas reflexiones. Verán que en mi caso voy a enfocarme al tema de participación ciudadana. Voy a tocar dos temas específicos digamos, lo voy a abordar desde dos miradas. Una es cómo puede la ciudadanía participar o cuál es la relevancia de pensar en la ciudadanía como parte de un sistema de rendición de cuentas, que es este sistema amplio. Y la segunda parte, más breve, la voy a enfocar a específicamente cómo puede participar la ciudadanía en entidades superiores de fiscalización, ¿no?, que es lo que congrega a muchos de ustedes en este día. Porque creo que en ambos sentidos una parte es una parte más general y la otra es muy específica para el tipo de agencias en las que ustedes están trabajando. Mi reflexión se inscribe dentro de una reflexión más amplia sobre el tema de rendición de cuentas. Mauricio Merino, en su conversación anterior, mencionaba cómo es este sistema de rendición de cuentas. Y hemos pasado distintos años reflexionando sobre este tema y ustedes tendrán en mente que generalmente al hablar de rendición de cuentas o el sistema de control o el sistema de rendición de cuentas o el régimen de rendición de cuentas, generalmente dejamos de fuera la reflexión del ciudadano como parte de este sistema. Esta plática que yo les quiero dar es una invitación a esa reflexión, a cómo podemos recuperar a ese ciudadano como eje de ese sistema de rendición de cuentas. No se asusten, como eje no quiere decir que va a venir a hacer las labores que ustedes bien hacen, sino que es un complemento al trabajo de fiscalización y de control del Estado o de las distintas agencias del Estado. Ustedes también seguramente, todos hemos oído hablar cada vez más de la relevancia de la participación ciudadana pues como un elemento central para avanzar hacia la consolidación democrática, para avanzar hacia democracias de calidad. Y esto se une mucho con este concepto de rendición de cuentas. Pero muchas veces tendemos a oír la participación ciudadana y no sabemos bien a bien, ¿no?, de qué estamos hablando o hasta dónde llega la participación ciudadana, cuál es su alcance. En ese sentido, lo que les voy a presentar es un esquema de por dónde podemos empezar a pensar esa participación ciudadana en este régimen de control. Antes de empezar, nada más quiero cerrar esta breve introducción diciendo que si pensamos, el ciclo de la rendición de cuentas empieza con la elección por parte de la ciudadanía de nuestros gobernantes, otorgándoles el mandato de gobernar. En el intermedio está todo lo que se despliega toda la labor de lo que es el sistema de control formal. Pero al final, y esto es el ciclo que les decía que recuperáramos al ciudadano como eje, al final toda esa labor de control, toda esa labor de fiscalización y de seguimiento al trabajo del gobierno tiene que regresar necesariamente al ciudadano, porque entonces es cuando le estamos dando cuenta al ciudadano de ese mandato que otorgó, ¿no?, para llevar a cabo las tareas del gobierno. Entonces, teniendo este panorama, ¿por qué el ciudadano es el eje o por qué hablo del eje de la rendición de cuentas? Teniendo en cuenta este panorama, vamos a ir avanzando. Les voy a presentar algunas ideas y ahora les digo por qué se relacionan con rendición de cuentas. Nosotros estamos llamando a control democrático a este tipo de participación en procesos que tienen que ver con rendición de cuentas y con la exigencia al gobierno desde la ciudadanía de un mejor desempeño. Cuando hicimos una reunión el año pasado en el Distrito Federal, de distintos grupos de personas, había funcionarios públicos, había personas de los órganos internos de control, de la auditoría incluso superior, también participaron representantes de organizaciones de sociedad civil, académicos, y la discusión era
¿por qué no empezamos a deliberar sobre qué es esto del control ciudadano, la Contraloría Social, la Contraloría Ciudadana? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos conceptos? Y entonces nos dimos cuenta que había esta multiplicidad de nombres, ¿no? Monitoreo ciudadano, rendición de cuentas social, Contraloría Social, Contraloría Ciudadana, Auditoría Ciudadana. Y está bien esta multiplicidad de nombres, pero también había un significado, digamos, o similar, que son múltiples prácticas desde la ciudadanía organizada, ¿no?, que tienen como fin exigir esa rendición de cuentas al gobierno, pero además no solo por exigir rendición de cuentas, que ya en sí es una práctica ciudadana loable, sino que además la intención es poder participar en toma de decisiones públicas. Esto se oye muy general, pero si lo pensamos al ámbito, por ejemplo, más local, a nivel municipal, más territorial, es eso, es cómo yo, habitante de un municipio, puedo tener mejor calidad de vida, y eso afecta, y el trabajo del municipio para proveer esos bienes y servicios afecta ese tipo de calidad de vida. Entonces quiero participar en esas decisiones que directamente me afectan mi calidad de vida. Y después hay este punto de encuentro, si ustedes lo ven aquí, que es precisamente la transformación de esas relaciones entre ciudadanía y gobierno, en donde el ciudadano empieza a participar en aquellos asuntos de interés público, ¿no? Voy a cambiarme por este. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Sí. Ah, ok, prefiero estar aquí, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de estos múltiples acercamientos a lo que es la participación ciudadana en un régimen de rendición de cuentas, y llegamos o pensamos que era interesante avanzar hacia una definición común, ¿no? Entonces, ¿pero para qué una definición común? Porque entonces nos dimos cuenta que todos hablamos de algo distinto, pareciera que todos hablamos de lo mismo, pero todos tenemos algo distinto cuando hablamos de la participación ciudadana en rendición de cuentas. Entonces, esta definición común que les comparto es una práctica ciudadana que permite, a través de acciones de monitoreo y escrutinio, es decir, si hay ese interés de darle seguimiento al trabajo gubernamental, ¿no? Es un ejercicio del derecho ciudadano de pedir cuentas al gobierno, pero, como les decía, no solo es pedir esas cuentas, sino participar en la mejora de aquellas acciones gubernamentales que nos afectan directamente a la comunidad a la que pertenecemos. Y puede ser una comunidad territorial o una comunidad de afinidad, no importa. Les pongo aquí qué tipo de participación ciudadana, a qué tipo estamos haciendo referencia por esta multiplicidad de tipos de participación ciudadana. Esta específicamente, Nuria Cunil, que ha estudiado en Latinoamérica mucho este tema, habla precisamente de una participación ciudadana que sí busca una interacción expresa entre los ciudadanos y el gobierno, ¿no? Y es decir, nosotros queremos intervenir en esas actividades públicas y tenemos intereses sociales, ¿no? También esto es importante resaltarlo, porque no quiere decir que al participar como ciudadanos nosotros no tengamos también una propia agenda, ¿no? Y nos intereses son sociales, está bien, es una agenda a lo mejor colectiva, pero hay que tenerlo en mente, porque esto entra en un terreno a veces, en general, de negociación y algunas veces de conflicto, ¿no? Entonces, esto no está alejado de esto, pero es una manera de aprender a relacionarnos de diferente forma entre ciudadanía y autoridades, ¿no? Ahora, ¿de qué forma parte este control ciudadano? ¿De qué conversación estamos hablando? Y entonces, estamos dentro de este sistema de rendición de cuentas. Como saben, en el régimen de rendición de cuentas existe todo el sistema de control formal. Si vemos, está el control intergubernamental, o lo que se llama, le han puesto la rendición de cuentas horizontal o intragubernamental, que es entre agencias del Estado, de los cuales las entidades superiores de fiscalización forman parte. Después está otro tipo de rendición de cuentas dentro de ese sistema de control formal,
Y este tipo de rendición de cuentas es la rendición de cuentas electoral, también llamada vertical, porque va de la ciudadanía a las autoridades. ¿Y en qué sentido es parte del control formal? Porque tiene efectos vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones en efecto generan este vínculo, ¿no?, que hay que acatar. Esto es el voto, ¿no? Entonces, yo puedo llamar a cuentas a través del voto, desde la ciudadanía. Pero después de toda esta discusión sobre el sistema de control formal, hemos visto, Mauricio también ya lo comentó en la presentación anterior, cómo existen todavía distintas deficiencias, no solo en México, si pensamos en Latinoamérica es de la misma naturaleza, distintas deficiencias asociadas a este sistema de control formal, tanto en las distintas agencias de fiscalización y control del Estado, como las limitantes que tiene el voto como un sistema para llamar a cuentas a nuestros gobernantes, como hemos visto en la experiencia en el contexto sociopolítico mexicano. Esto presenta ciertas limitantes. Entonces, ¿qué pasa con estas limitantes? Empieza a haber toda la discusión y el desarrollo de una idea, bueno, además basada en prácticas ciudadanas, que tiene que ver, y le ponen el nombre de rendición de cuentas social. Colegas académicos de Argentina, Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovich, son los que han introducido este concepto, que es la participación de estos ciudadanos, de los ciudadanos organizados, en el seguimiento y las decisiones del gobierno, pero no solo en los momentos de voto. Si vemos, la rendición de cuentas electoral sucede una vez cada 3 años o cada 6 años. Es un mecanismo que sucede una vez. En este caso no. Es ¿qué pasa una vez que yo elijo a mis gobernantes como ciudadano? ¿En dónde se queda el seguimiento a lo que mis gobernantes van a hacer? Y entonces es esta rendición de cuentas social. Y tiene, ¿no?, explícitamente el interés de mirar el desarrollo de esa gestión de esos gobernantes que nosotros hemos elegido. Y también está relacionada con una idea que tiene que ver, que ustedes han oído el concepto de gobernanza, que es el gobierno, por supuesto, es responsable de la dirección de la sociedad, es uno de los responsables, es uno de los actores y es un actor muy importante, pero no es el único, ¿no? Existe también la posibilidad de que empecemos a pensar fuera de este esquema y consideremos que todos los actores que vivimos en sociedad, también somos responsables de alguna manera de esa dirección de esa sociedad y deberíamos de participar o deberíamos de poder tener la oportunidad de participar, aquellos que tengamos el interés, por supuesto no todo el mundo tiene ni el interés ni el tiempo, pero los que se tiene el interés y el tiempo deberíamos de poder participar mucho más activamente y mejor en asuntos de interés público. Y finalmente es un tema en esta conversación, en donde se inscribe la participación dentro del régimen de rendición de cuentas, es muy importante que lo pensemos como un complemento a mecanismos formales de control. Nosotros en la experiencia que tenemos trabajando con organizaciones sociales y distintas agencias gubernamentales, nos damos cuenta que al hablar de control ciudadano y contraloría social o auditoría social, siempre genera un cierto rechazo en las autoridades porque pareciera que ahora vamos a sustituir esas funciones del control formal del Estado. Y como también decía Mauricio, no tiene que ver con sustituir ninguna de las funciones que cada una de las agencias está especializada en hacer y lo van haciendo de acuerdo a una capacidad técnica, una preparación técnica. Esto lo tenemos que pensar como un complemento, como algo que de todo lo que se hace dentro del sistema de control formal puede ayudar a hacerlo mejor. Y hacerlo mejor, ¿cómo? Pues a partir de información valiosa que los actores sociales, por vivir directamente la problemática que representa la implementación de acciones gubernamentales, ellos pueden tener algo que decir al respecto. Si vemos,
¿Qué tiene que ver esto con la rendición de cuentas como ciclo? Si pensamos en la rendición de cuentas como este ciclo que involucra información, justificación y sanción, yo lo hablo, sanción le pongo como consecuencias, ¿no?, positivas y negativas. En México, si nos damos cuenta, hemos avanzado significativamente, lo puse con rojo, en la primera dimensión del ciclo de la rendición de cuentas. Es decir, hemos avanzado con las leyes de acceso a la información, la transparencia. Sin embargo, creo que todavía estamos en el proceso de pasar apenas al segundo nivel o la segunda dimensión, que es la justificación. Es decir, muchas veces en la experiencia trabajando, les digo, con ambos grupos, nos damos cuenta que se confunde el presentar información con rendir cuentas. Y si no se completa el ciclo, realmente no estamos rindiendo cuentas, ¿no? Entonces, está muy bien avanzar en el tema de la presentación de información, pero el segundo aspecto sería esta justificación de por qué lo hice o no lo hice, es decir, la dimensión explicativa de la rendición de cuentas, ¿ok? Para después finalmente cerrar este ciclo verdaderamente con consecuencias. Si lo hice y lo hice de acuerdo a lo que tenía que hacer y a lo esperado, tener estas consecuencias positivas, pero si no lo hice, necesariamente tiene que haber consecuencias. Si no existen consecuencias, estaríamos entonces ante un ciclo de la rendición de cuentas de exclusiva simulación. Un segundo, por favor, estoy viendo mis tiempos. Ok. Les comentaba que hicimos esta reunión en la que empezamos a discutir, pues, ¿qué es esto del control democrático? ¿Qué es esto de la participación ciudadana en rendición de cuentas? Y parte de ese ejercicio resultó en esta tabla que les comparto, y les estoy poniendo, digamos, dónde está el ciudadano, ¿no?, en este régimen de rendición de cuentas, para que ubiquen mejor, digamos, cómo estamos pensando todos los elementos o todos los componentes de este régimen, ¿no? Entonces está el actor y cuál es su rol, y entonces está el Poder Judicial, Poder Legislativo, a los cuales ustedes forman parte, Poder Ejecutivo, las agencias especializadas en rendición de cuentas, que son estos organismos que han surgido como el IFAI, las comisiones de derechos humanos. Digamos que eso estaría dentro del régimen de control formal, ¿se acuerdan que les comenté? Y finalmente les señalo en rojo lo que sería este nuevo agregado a ese régimen de control formal, que podría ser parte de ese régimen de control formal. No hay razones para decir que no puede pertenecer a ese mismo sistema, y es todas estas organizaciones y grupos ciudadanos, o si quieren pensar en ciudadanos independientes, también puede ser, o sea, no es exclusivamente organizaciones o grupos de ciudadanos organizados, aunque en la práctica involucrarse en tareas de participación en rendición de cuentas siempre tiene un componente de mucho mayor éxito cuando se hace de manera organizada, cuando la comunidad sabe lo que busca, cuando sabe cuáles son las metas que persigue en términos de mejora de los servicios que está recibiendo por parte del gobierno. Entonces, pueden ser cualquier tipo de organizaciones y grupos ciudadanos. Nosotros trabajamos con estudiantes en las universidades, trabajamos con ONGs, trabajamos con organizaciones de base, asociaciones de profesionistas. Es decir, desde sociedad civil organizada, cualquier actor que estuviera interesado en participar, en principio tendría que tener la posibilidad de hacerlo. En este momento es muy limitada esa posibilidad, pero si pensamos a futuro en un régimen ideal de rendición de cuentas, tendríamos que avanzar hacia la incorporación de este componente, ¿no? Y lo que les dije, ¿de qué se trata este componente? Pues es el monitoreo al desempeño del trabajo gubernamental, pero desde la visión, desde una óptica de la ciudadanía, que es, digamos, quien está viviendo o quien está, si quieren, padeciendo a veces la gestión gubernamental.
Dentro de ese grupo que les decía de organizaciones y grupos ciudadanos, dentro de ese componente, si lo desglosamos un poquito más es esta lámina, y en esta lámina podemos ver que todos ustedes conocen distintas manifestaciones que ha habido de este tema. Es decir, a lo mejor ahora ya ven que en la academia nos gusta estar poniendo conceptos nuevos, organizándolos, haciendo tipologías. Entonces, a lo mejor ahora nosotros estamos llamando control democrático o se le llama Contraloría Ciudadana o auditoría social. Pero si pensamos en trayectoria, digamos, de la intervención ciudadana en asuntos de interés público, ha habido múltiples experiencias y hay muchos casos en los que podemos ver que eso se inscribe dentro del control democrático. Por ejemplo, movimientos sociales, ¿no?, que tratan de introducir algunos cambios, por ejemplo, en el avance de derechos. Pensemos en el movimiento de liberación femenina, en el movimiento de los derechos de la población gay, ¿no?, en el movimiento ecologista. Es decir, yo me involucro en asuntos públicos para tratar de avanzar, en este caso introducir nuevos derechos, ¿no?, que permitan a estos grupos de la población o a estas temáticas o a estos sectores, ¿no?, tener ese asidero o por lo menos esa base jurídica, legal, para después ir avanzando hacia la construcción de las políticas públicas. Después, dentro de este mismo control ciudadano, también existen espacios dentro de la administración pública que posiblemente son con los que ustedes están más familiarizados. ¿Cuáles son estos espacios? La multiplicidad de comités y consejos ciudadanos que existen en las distintas agencias de la administración pública, federal, estatal o municipal. En estos es desde la propia administración pública se abren espacios para permitir la participación de algunos ciudadanos como espacios de consulta, básicamente. En México lo que tenemos es muchos espacios de consulta. Tenemos menos otro tipo de espacios que también están insertos dentro de la administración pública, pero que ahí sí no es solo un espacio consultivo ciudadano en el que yo informo a los miembros del Consejo sobre mis actividades como dependencia, sino que ahí sí yo estoy armando mesas de trabajo en las que la ciudadanía participa, o los grupos o los consejeros participan de la mano con los funcionarios públicos en el diseño y la definición de prioridades y en el seguimiento a la implementación de programas públicos. Conocemos, por ejemplo, algunos ejemplos que a nivel nacional les sonará el Comité por una Maternidad Segura, que lucha por disminuir el problema de la muerte materna en México. Aquí en Puebla no conozco un ejemplo concreto, pero en Veracruz está el Comité Multisectorial de VIH en Veracruz, que ha participado activamente en el Estado para introducir también políticas de atención a este grupo de la población. Y después están otros grupos que no necesariamente se inscriben dentro de un diseño institucional gubernamental, pero que desde la ciudadanía hacen acciones que tienen como finalidad última participar en esa toma de decisiones. Y entonces, por ejemplo, está toda esta ciudadanía organizada, ONGs, observatorios, think tanks, ¿no? Por ejemplo, los análisis técnicos de política pública. La diferencia entre las ONGs o grupos de base y a lo mejor estos análisis técnico de política pública, los centros de investigación aplicada, sería que desde el Centro de Investigación Aplicada hay un enfoque mucho más técnico y desde los grupos de sociedad civil o de ONGs hay también un componente de mucha participación social y atención a la población. Y finalmente, existe otra modalidad de control democrático que tiene que ver con la evaluación de programas públicos. Se mencionaba en la conversación anterior el tema del Coneval, por ejemplo, ¿no?, de los consejos del Consejo de Evaluación de la Política Pública. Se utilizan múltiples profesionistas expertos en el tema de evaluación para entonces realizar seguimiento y presentar recomendaciones. En tanto que es ciudadanía y no es el aparato gubernamental el que está participando en estas acciones, estamos hablando de control democrático, ¿no? No es solo el control formal, no exclusivamente, sino la incorporación de otros actores que no necesariamente son los funcionarios, ¿no?
para poner una diferenciación entre lo que estamos hablando cuando hablamos del control democrático, les incluyo aquí una diferencia, por ejemplo, entre lo que sería el control estatal, piénselo como el régimen de control formal, y lo que sería, que estamos llamando nosotros y que estoy compartiendo con ustedes, el control democrático, ¿no? Entonces, el control estatal sería lo que hablamos, todo el sistema de control formal horizontal, ¿no? Es decir, entre las agencias del Estado. El control democrático es un complemento, siempre acordarnos de la palabra complemento. ¿Y qué significa? Es el control de todos nosotros como representados, de nuestros representantes. Y es decir, introduce esta idea de contrapeso ciudadano al poder. ¿Cuál es el objetivo? Perseguimos objetivos similares en principio, pero el objetivo final tiene algunas diferencias. Para ustedes el objetivo, o para las distintas agencias de control del Estado, uno de los objetivos fundamentales es la vigilancia y el seguimiento de toda la actuación del Estado mexicano. En el control democrático, una vía para la exigencia de la rendición de cuentas tiene que pasar necesariamente por un mejor conocimiento de la labor gubernamental, pero no es exclusivamente el fin de este control democrático. El último objetivo del control democrático es poder, primero, llamar a cuentas a nuestros gobernantes, ¿no?, a las autoridades, que son las responsables de ese mandato de gobernar, que son las responsables del ejercicio de los recursos públicos. Entonces es llamar a cuentas, ese es el objetivo 1, pero el objetivo 2 es todavía más importante y es tener posibilidad de participar de alguna manera en toma de decisiones públicas que nos afectan directamente como ciudadanos, que afectan directamente nuestra calidad de vida. El aparato estatal no conoce necesariamente ni todas las facetas, ni tiene toda la capacidad para atender las múltiples dimensiones de las problemáticas asociadas a el efecto que tiene la implementación de las políticas públicas en los ciudadanos. Entonces, si lo pensamos de esa manera, tiene relevancia el empezar a considerar que hay elementos o hay conocimiento de experiencia práctica en la ciudadanía que puede contribuir a mejorar precisamente esa gestión pública. ¿Quiénes realizan el control? Bueno, no les voy a dar a ustedes la clase porque ustedes se la saben muy bien de este lado del control estatal. No, entonces son las entidades, el Poder Judicial, órganos internos de control, Secretaría de Hacienda, las agencias especializadas. Y si nos vamos al control democrático, si pensamos quiénes lo hacen, tendrán ustedes inmediatamente en mente los beneficiarios de programas sociales a través de la Contraloría Social, ¿no? Promovidas de la Secretaría de la Función Pública, pero en la que participan también estados y municipios. También los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al poner en escrutinio público la gestión pública, están también involucrados en el debate sobre cómo controlamos ese poder o aspiran a ese control del poder. Los actores sociales que habíamos visto, en los cuales se desplegaron las diferentes modalidades en su dimensión individual o en su dimensión colectiva, y también los actores económicos. Es decir, si pensamos cuando no estamos en labor de funcionarios, todo lo que está, ¿no?, en la sociedad o todo lo que forma parte de la sociedad, todos esos pueden realizar ese tipo de control. ¿Sobre qué se ejerce control? Una vez más, en el control estatal, en el control horizontal, en el sistema formal de control, pues está gasto público, decisiones de los poderes, apego a la legalidad, o lo que podamos pensar que tiene relación con todo el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué hacemos ¿a quién va dirigido el trabajo de control democrático por parte de la ciudadanía? Puede estar dirigido, o lo que vemos en la práctica, los distintos ejemplos que conocemos y con los que trabajamos, puede estar dirigido tanto al tema de procedimientos, es decir, si las cosas suceden de acuerdo a la norma y si suceden adecuadamente o no, ¿no? Y
otros grupos, dependiendo del interés de cada uno de los grupos organizados, están interesados más bien en esta dimensión sustantiva que tiene que ver con la definición de prioridades. Es decir, si las soluciones que se han tomado y los diseños de política actualmente en curso son los más adecuados para resolver una problemática social específica. Entonces, les quiero presentar este panorama porque pueden ser ambos, puede ser uno, puede ser otro, depende exclusivamente de la capacidad del actor social y del interés del actor social. No es mejor uno que otro, no se recomienda más uno que otro, todo está en relación, en la coherencia entre los medios a la disposición de los actores sociales y lo que quiere lograr, ¿no? Eso es como la parte muy general del tema de política pública, pero después en el tema de sobre quién se ejerce el control, bueno, pues se puede ejercer sobre múltiples acciones que realiza el gobierno que son muy variadas, desempeño de cargos públicos, el funcionamiento de alguna agencia específica, el ejercicio del recurso. Hay grupos que no se interesan en el tema del desempeño, sino específicamente si se gastó el dinero o no en lo que estaba previsto. Hay muchos grupos que les interesa de qué manera se proveen los bienes y servicios, porque eso es lo que impacta de manera más importante la calidad de vida de la ciudadanía. Y hay otros que están interesados en ver de qué manera se toman las decisiones públicas. Son decisiones unilaterales, ¿no? Son decisiones discrecionales. ¿Quién participa en las decisiones públicas que afectan a grupos mucho más amplios de la población? Ahora, ¿qué tipo de control se ejerce, ¿no? Y esto es uno de los temas más importantes en esta discusión, sobre todo para los que estamos trabajando desde el fortalecimiento de grupos ciudadanos para avanzar hacia mayor participación en asuntos públicos. El tipo de control que se ejerce dentro del sistema de control formal, ¿no?, es fuerte y medio, digamos, ¿no? Es decir, puede tener efectos vinculantes. Pero sin embargo, si nos vamos del otro lado, esta es, ¿no?, la gran debilidad de actualmente de todas las acciones de participación de la ciudadanía, es que tenemos un tipo de control muy débil, es decir, no vinculante. En este momento no tenemos ni los instrumentos canales para que esa participación tenga consecuencias en la gestión pública. Depende mucho en este momento, actualmente en México, de la buena voluntad y del interés de ambas partes, pero sobre todo de los funcionarios públicos. Entonces, cuando vemos que se ha avanzado en algunos municipios que tenemos, por ejemplo, o que participamos con organizaciones socias en darle seguimiento a cualquier aspecto de la gestión municipal, cuando hemos visto que se avanza es porque hay esa permeabilidad dentro de los funcionarios públicos, el interés por avanzar, el interés por introducir mecanismos más robustos, rendición de cuentas en los cuales el ciudadano pueda ser uno de los componentes. Pero si no dependemos más que de eso, esta relación de rendición de cuentas entre el ciudadano y el sistema de control formal va a seguir siendo muy débil, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Esto que les estoy diciendo, ¿qué hace la gente cuando hace iniciativas de control ciudadano? Bueno, cuando hacen iniciativas de control ciudadano lo que hacen es participar, ¿no?, en un proyecto específico de seguimiento tal cual a la gestión gubernamental, ¿no? En el área que sea, en la temática que sea. Por ejemplo, le queremos dar seguimiento a la manera en que se implementa el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Ciudad Juárez. Hay un ejercicio que estamos actualmente realizando con una organización socia en Ciudad Juárez y entonces es ¿cuál es el Plan Municipal de Desarrollo? ¿Cuál es su normatividad? ¿Quién tomó las decisiones de ese Plan Municipal de Desarrollo? ¿Por qué se incluyeron esas líneas estratégicas? Y a partir de ahí decidir cómo monitoreamos el cumplimiento con ese plan de desarrollo y desde la ciudadanía apuntar, enfatizar o digamos dar relevancia, dar visibilidad a aquello que para el punto de vista de los ciudadanos, que son a quienes afecta la implementación de ese plan municipal de desarrollo, está o no funcionando. ¿Qué resultados tenemos hoy en día?
Mauricio hablaba en términos del control estatal de esta fragmentación entre los diferentes componentes, cómo todavía es muy insuficiente para poner límites a la actuación del poder público, ¿no? Y cómo todavía no logramos completar ese círculo, ese ciclo de la rendición de cuentas, no hay justificación, es muy escasa, son muy escasas las consecuencias. Entonces, si vemos, aún en ese sistema de control formal hay múltiples problemas y entonces el ciudadano o la participación ciudadana se inserta dentro de ese régimen formal de control. Entonces, si existen múltiples problemas en ese régimen, evidentemente la participación ciudadana va a entrar en una dinámica también problemática que tampoco va a ayudar. Pero quitando aún que pudiéramos entrar en esa dinámica en la que hay ese nivel de fragmentación, de todas maneras, no tendríamos resultados limitados en tanto que, como les dije, tenemos un tipo de control débil. Y entonces, hasta este momento, ¿qué podemos decir? Que los grupos que han participado en este tipo de ejercicios, las diferentes modalidades que les platiqué, ¿hasta dónde llegan? O sea, ¿qué logran realmente en la práctica, no? Nos estamos involucrando en toda esta serie de actividades y ¿a dónde estamos llegando? Bueno, básicamente a lo que se llega es a un buen nivel de organización comunitaria, por ejemplo, ¿no? Que es… Nosotros consideramos que para todo este trabajo es fundamental la capacidad de actuar como colectivo en el espacio público. Entonces, eso se va logrando y se va logrando también el conocimiento de la lógica de la función pública, de la gestión pública. Ustedes quizá en las auditorías estarán más separados que muchos otros funcionarios que tienen contacto con los ciudadanos a través de la implementación de programas, pero una constante reclamo de parte de funcionarios públicos es que ¿cómo vamos a atender esta participación ciudadana si lo que se pide en esta participación ciudadana o las demandas que recibimos pues no son viables técnicamente o le benefician a la persona que la está haciendo, pero no es un beneficio colectivo? No saben bien a quién dirigir esa demanda y entonces a lo mejor es una atribución municipal y se lo están pidiendo al Estado, ¿no? Todas estas que tienen que ver con el desconocimiento de la ciudadanía muy generalizado en México de niveles, ámbitos de gobierno y atribuciones. Y entonces a través de un involucramiento en el seguimiento a la gestión gubernamental por querer participar en toma de decisiones públicas, lo que sí se avanza es que aquellos grupos involucrados en estos temas logran tener un mayor conocimiento de la lógica de la administración pública, de las complicaciones de la gestión pública. Lo que no se logra es esta influencia en la toma de decisiones públicas, desafortunadamente. Ahí estamos todavía limitados. Ahora, esto ya lo mencioné, quisiera que pusiéramos atención en esta lámina. Esta es el potencial. Ahora es como está la participación ciudadana en este régimen de rendición de cuentas. Ahí están, las que están en rojo sólido son relaciones de control fuertes o medias, las que están punteadas son relaciones de control débiles. Si vemos, la única fuerte, ya dijimos, es la rendición de cuentas electoral, el voto de la ciudadanía hacia el Estado. Y la otra que tenemos, que son las contralorías sociales, las quejas y denuncias, los programas de testigos sociales y todos estos mecanismos, también son de la ciudadanía al Estado, pero son muy débiles, ¿no? No tienen ningún efecto vinculante. Esto es lo que hay ahora. Lo ideal, si pensamos en el tema de esta conferencia, que es cómo puede participar la ciudadanía en un régimen de rendición de cuentas, lo ideal, y esto es lo ideal, no sé si es lo posible totalmente, es participar en los diferentes actores o en los diferentes procesos de este sistema, ¿no? Entonces la ciudadanía no tendría por qué no poder participar en un seguimiento y en un conocimiento mucho más puntual de lo que hace el Poder Judicial y de cuál es su desempeño, ¿no?
Lo mismo con el Poder Legislativo, ¿no? No solo a través de las auditorías superiores, que son las que dan seguimiento al trabajo gubernamental, sino directamente cómo te estás desempeñando tú, legislativo, que eres un poder electo, ¿no?, por la ciudadanía. Puede ser un seguimiento a los propios órganos de fiscalización. Y ahí sería ustedes también, ¿no? Tanto del Poder Legislativo, pero también como ustedes, y a todas las dependencias de la administración pública. Aquí puse F, federal, pero bueno, no tiene, puede ser para todas las dependencias de la administración. Lo estoy poniendo en color sólido porque debería de ser más fuerte. Y lo que a ustedes les concierne es también este seguimiento a las agencias de fiscalización, ¿no? O sea, no tendríamos por qué dejar fuera al ciudadano, si quiere participar, de participar en algún seguimiento, de conocer información, de involucrarse en los asuntos que conciernen al trabajo de todas las agencias de rendición de cuentas, de todos los actores que participan en un régimen de rendición de cuentas, ¿no? Ahora, el gran reto son los cómo, por supuesto, ¿no? Porque se habla de participación ciudadana en el régimen de rendición de cuentas y creo que en México todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor manera de que suceda en todos estos ámbitos. Hoy en día lo que más sucede es vigilancia al trabajo del Ejecutivo. ¿Qué implicaría esta ciudadanía informada? Bueno, pues implicaría una capacidad de conocimiento y exigencia. Es decir, yo me informo de derechos, obligaciones, el funcionamiento del gobierno, para poder exigir de manera informada y responsable. No es una participación ciudadana sin conocimiento de causa, no es una participación ciudadana irresponsable en el sentido de que yo propongo soluciones que eventualmente puedan tomarse en cuenta y yo me deslindo de las consecuencias. No, no es el caso. Si yo participo, tendría yo que estar en el mismo barco de las responsabilidades que aquellos que están tomando esas responsabilidades y a quienes sí, ¿no?, tienen, digamos, esa función, pero también se les pueden cargar con las consecuencias de esas responsabilidades, de su cumplimiento o no, ¿no? Y puede ser a nivel colectivo y a nivel individual. Lo que quiero enfatizar con esto es, para terminar ya con el aspecto de las auditorías superiores, es que se trata de que pensemos en efecto cómo gestionamos esa participación. Ahora que estamos hablando en un auditorio que tiene que ver pues desde la ventanilla, ¿no?, del Estado, y del otro lado es cómo se fortalecen a esos grupos y a esos ciudadanos en esta tarea de poder participar un poco más y mejor, ¿no?, en asuntos de interés público. Y creo que ese es el gran reto. Creo que en México estamos muy instalados en el discurso de los beneficios de la participación. Creo que incluso en programas de desarrollo, en leyes múltiples, se incluye, ¿no?, así como frases célebres, la ciudadanía participará en el diseño de políticas públicas. Pues no, ¿no? Eso no está sucediendo. Entonces, en el discurso, en la norma, no es un tema de que no exista ahí, pero no hay manera, ¿no?, de hacerlo realidad en tanto no se materialice en espacios y mecanismos que regulen la participación. No se trata de abrir la puerta a la participación sin orden, ¿no?, sino de regularla y de gestionarla y de saber cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Para algunas cosas no tendrá tanto sentido que se abran múltiples mecanismos de participación en este régimen de rendición de cuentas y para otras sí. ¿Para cuáles tiene más sentido? Para el trabajo gubernamental que afecta directamente a la vida de la ciudadanía, ¿no? Para el trabajo muy técnico, por ejemplo, en el sentido de lo que ustedes realizan, involucrar a la ciudadanía tiene sus límites, ¿no? Se puede, pero tiene sus límites. Esto me lleva a la última diapositiva y con esto voy a ir concluyendo, que es: vimos todas las posibilidades de participación en el régimen de rendición de cuentas, todo lo que
todo lo que quedaría por hacer si nos ponemos a la tarea en México. Algunas de las cosas ya están sucediendo. Pero después está este segundo componente que les dije, con el que quería concluir, que es dentro de las entidades superiores de fiscalización, las auditorías superiores, ¿cómo incorporas a la participación ciudadana? ¿No? Y entonces esto es una reflexión que retomo de diagnósticos que se han hecho en América Latina de todos los organismos o entidades de fiscalización superior, en la que creo que hay como dos grandes rubros de participación o de cómo pensamos la participación. El primero es un tema de información. Y que creo que ahí básicamente estamos en México, ¿no? Y que es aquí, ¿no? Que es, muchos de ustedes, las cabezas de las entidades de fiscalización, las mismas dependencias, se han dado a la tarea, bueno, han hecho este esfuerzo por comunicar mejor a la ciudadanía qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿En dónde se encuentran, ¿no? En el sistema político mexicano? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve su trabajo? Pero hacerlo de una manera más sencilla para que la ciudadanía entienda, ¿no? Y no tenga que meterse a todas las complejidades técnicas de su trabajo. Entonces, eso creo que en México vamos avanzando. Muchos de ustedes conozco los materiales y los esfuerzos que tienen, que son muy valiosos. Después está todos estos sistemas de información pública, ¿no? Y los informes de auditoría. Acabo de estar en el DF en la presentación de estos mecanismos de acercamiento de la Auditoría Superior de la Federación a la ciudadanía y se presentó este portal en donde uno puede consultar los informes de auditoría que de manera como muy amigable. Eso es un esfuerzo de, si ven, es de transmitir información a la ciudadanía, ¿cierto? O promover la rendición de cuentas. Muchos grupos muchas agencias están haciendo trabajo, por ejemplo, para estudiantes, para niños, ¿no? Para decir qué es esto de la rendición de cuentas, por qué tenemos que combatir la corrupción, por qué es importante el buen desempeño gubernamental. Hasta ahí estamos quedándonos en México. En algunos casos pasamos al cuarto, que es la rendición de cuentas sobre lo que ustedes mismos hacen. Es decir, cuál es el desempeño en tu autoauditoría, ¿no? Ese todavía estamos más rezagados. Hay un segundo grupo que es esta participación activa, en la cual no estamos necesariamente pensando en México o no hemos visto los ejemplos concretos de cómo se participa activamente dentro de las actividades de las entidades superiores de fiscalización. Y aquí les pongo 5 ejemplos. Y esto es esta reflexión y este diagnóstico que se hace en América Latina, en donde en distintos países han avanzado con distintos componentes de este tipo de participación. Uno es, se puede participar en el proceso de designación de contralores, es decir, la sociedad organizada puede presentar algunas propuestas o puede criticar, analizar los nombres que se presentan para ser el auditor, ¿no? La auditora. Después está este proceso de planificación que me parece que es muy relevante, que es en algunos países como en Argentina se ha incluido la opinión de algunos grupos de la sociedad organizada para que sus preocupaciones o su diagnóstico o lo que ellos han monitoreado y han identificado sus hallazgos puedan ser incorporados como parte del plan operativo anual de auditorías, ¿no? Entonces es una consulta a la cual no solo se consulta, sino se hace caso, ¿no? Que en México generalmente las consultas no tienen muchas consecuencias. Pero en este caso es, ok, puede haber una parte, ¿no? O un porcentaje de ese plan de auditorías en el que se considera a la ciudadanía, de una forma como muy planificada y específica, ¿no? No solamente en una ocasión, que suceda en una ocasión. Después está la atención y seguimiento a denuncias ciudadanas, que eso también en algunas de las entidades en México puede ser que esté como más avanzado o se haya puesto más atención, y que es sí darle un seguimiento puntual, pero sobre todo regresar información a la ciudadanía de que esas auditorías son origen o bien, bueno, tienen su origen en una denuncia ciudadana, que eso quiere decir que la ciudadanía puede funcionar también como alerta de cosas que a lo mejor por la
diversidad y multiplicidad de funciones y de trabajo del gobierno, es imposible que la auditoría le dé seguimiento a todo. Hay cosas muy relevantes que a lo mejor los ciudadanos pueden informar al respecto. Hay otra modalidad que es capacitación de actores sociales para que participen como uno de los brazos operativos en la realización de alguna auditoría. Evidentemente lleva todo un proceso de capacitación de auditores ciudadanos para que sigan exactamente el mismo proceso que se sigue en la auditoría, pero desde una mirada ciudadana. Y finalmente existe otro tipo de espacio para la participación de la ciudadanía de manera a lo mejor un involucramiento mucho más fuerte en el trabajo de la auditoría, que tiene que ver con este monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones que hacen las entidades superiores de fiscalización a las dependencias gubernamentales y que entonces, ¿qué pasa, no? Con esas recomendaciones, ¿se siguen o no se siguen? Entonces, esto es el panorama general de algunas de las posibilidades en las que ustedes como entidades de fiscalización pueden ir incorporando a la ciudadanía. Quiero cerrar mi presentación nada más comentando nuevamente que creo que el gran reto en México está en el cómo, ¿no? Y en el cómo porque no nos hemos dado todavía la tarea de diseñar específicamente mecanismos de participación, cualquiera que sea nuestro interés desde la gestión pública, para que sean efectivos y se conozcan bien cuáles son las consecuencias, sus límites y sus posibilidades, ¿no? Y que no involucremos a la ciudadanía simplemente por cumplir un requisito. Yo creo que hay mucha razón de parte del lado de la administración pública al tener reservas acerca de cómo abrimos este tema, la participación ciudadana, porque implica mucho tiempo, ¿no? Y recursos. Entonces, creo que hay que pensar en temas de gestión de la participación ciudadana y diseñar muy bien esos mecanismos para que ese ejercicio o ese involucramiento en esa toma de decisiones de la ciudadanía contribuya a darle valor a la gestión, pero además contribuya, ¿no?, también a darle valor o a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Hasta ahí lo dejaría yo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. De esta manera llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Han llegado varias, de tal manera y por cuestiones de tiempo solamente leeremos algunas. La primera de ellas: ¿cuál es la experiencia del monitoreo social en rendición de cuentas en el ámbito municipal mexicano? Asimismo, ¿es efectivo? Respondo inmediatamente, ¿verdad? Así es. Sí, en este momento tenemos, les puedo platicar muy brevemente, dos experiencias muy concretas en el ámbito municipal, la que les adelanté un poquito en Ciudad Juárez y otra en Yucatán. La de Ciudad Juárez implica un seguimiento muy concreto al Plan Municipal de Desarrollo. Desde la organización social con la que nosotros trabajamos, se desarrollaron una serie de indicadores a partir de lo que es el diseño del Plan Municipal de Desarrollo y se le da seguimiento a esos indicadores para poder monitorear el nivel de cumplimiento. Esta organización se llama Plan Estratégico de Juárez, por cualquiera que lo quiera ver cuál es el trabajo que han realizado. Es un trabajo muy interesante, muy sólido, y han tenido distintos resultados, no todos muy alentadores. En algunos indicadores, por ejemplo, hay un cumplimiento del 50%, en otros menor, en otros un poco mayor. Entonces, ese es un trabajo como muy puntual de seguimiento. Este trabajo, misma organización, misma ciudad, se complementa con un trabajo de seguimiento al desempeño del Cabildo Municipal. Igualmente se han desarrollado la organización indicadores de desempeño del Cabildo. Estos indicadores no se desarrollan gratuitamente o de lo que piensa la organización, sino que es a partir de lo que está en la norma que debe de realizar el Cabildo, es decir, cuáles son las funciones de los regidores, cómo tienen, ¿no?, que llevar a cabo su trabajo. A partir de cómo tienen que llevar a cabo su trabajo se desarrollaron una serie de indicadores y esta organización, por ejemplo, ha llevado a cabo una campaña muy amplia de difusión, de divulgación a la ciudadanía, sobre todo, ¿qué es el Cabildo?, ¿no? En México es increíble, pero
tendríamos que tener mucho mayor conocimiento de lo que son nuestros regidores y es muy impresionante saber que la mayoría de los ciudadanos no sabe, ¿no? Ni qué hacen, ni quiénes son, ni cuáles son sus funciones. Entonces, fue un trabajo mixto de darle seguimiento o hacer control democrático a nivel municipal del desempeño y al mismo tiempo cómo le haces para que la ciudadanía, para que no sea yo sola como organización la que le está dando seguimiento, sino para que sea la misma ciudadanía la que se pueda enterar y decir, oye, no, por ejemplo, si se meten a la página de internet de la organización verán distintos videos que se llaman Regidor 19, son muy buenos videos en los que se evidencia el trabajo que están haciendo los regidores o no, el comportamiento que tienen en las sesiones de cabildo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, del 20% de asistencia a las reuniones de comisiones en el cabildo en Ciudad Juárez, de cuando empezó el proyecto, 2 años después ese 20% incrementó a un 60% de asistencia. Todavía es bajo, ¿no? Porque pues, son nuestros regidores, están ahí para hacer este trabajo. Entonces uno esperaría un 100% o un 98% por enfermedad o casos extremos, pero no un 60, muchísimo menos un 20. Se los comento ¿por qué? Porque va generando efectos. Son pequeños efectos, pero que tienen muchas consecuencias para la vida de la gente no local. En el Plan Municipal de Desarrollo se han incorporado ya varias de las propuestas de los propios grupos de los barrios de las colonias de Ciudad Juárez en la consideración de ese plan de desarrollo. Es decir, esto que les decía que suena abstracto, de cómo participas en la toma de decisiones públicas, así, ¿no? O sea, te organizas como comunidad, presentas propuestas y tratas de hacer una labor de negociación y acercamiento con los funcionarios públicos para que sean consideradas en el siguiente Plan Municipal de Desarrollo. Esa es una. La otra, rápidamente, en Yucatán, con una organización que se llama Participación Ciudadana AC, hemos trabajado para darle seguimiento a un tema que a ustedes les interesará mucho, que es cómo se ejercen los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ramo 33 en los municipios. Y lo hace la ciudadanía, los grupos ciudadanos, ¿no? Han tenido resultados muy positivos en estos grupos, han trabajado con comunidades, sobre todo, la mayoría son comunidades rurales muy pequeñitas, mayas, y han trabajado con los comisariados municipales y con la presidencia municipal para decir cómo tomaste las decisiones del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, uno, y después, ¿qué sucedió? O sea, ¿sí o no? Dijimos una cancha, ¿por qué no está la cancha? ¿No? O necesitábamos un sistema de bombeo de agua, ¿por qué no está el sistema? Si eso es lo que estábamos solicitando. Y algunos de los resultados en estos municipios es que varias de las propuestas de las propias comunidades, ¿no? De los propios comisariados, a través de un trabajo de planeación participativa pequeño en las localidades, se logró introducir esas necesidades y esas propuestas en la planeación para el ejercicio de los recursos de ese ramo. Pero además de esto, se ha logrado que exista como un canal mucho más efectivo de comunicación entre el presidente municipal, los pocos funcionarios a lo mejor que tienen estas municipalidades muy pequeñas y los grupos, ¿no? A los que tienen que atender, sus habitantes, sus propios habitantes del municipio. ¿Para qué? Porque entonces es un canal en el que no solo ya es ramo 33 o el Fondo de Infraestructura Social Municipal, sino además se une con otras cosas que tiene que realizar el municipio y que a lo mejor al empezar por este lado del dinero y si se gasta el recurso o no, los grupos ciudadanos empezaron a tomar conciencia de la relevancia de participar mucho más activamente también, lo que les decía, en el desarrollo de toma de decisiones públicas, pequeñitas, las que me afectan a mí como comunidad en Xalao, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son 2 ejemplos de cómo se hace control democrático en algunos municipios. La siguiente pregunta, ¿cómo promoverías el interés en los ciudadanos para que tomen iniciativa en la rendición de cuentas? La pregunta del millón. Pues mira, el tema de cómo involucras a la ciudadanía es bien complejo porque lo primero, si la participación no tiene consecuencias, la ciudadanía no se involucra, ¿no? Entonces,
a lo mejor que más cómo yo involucraría, les puedo comentar algunos factores que nos parece que hacen que la ciudadanía se involucre en estos aspectos de rendición de cuentas. El primero es que sea un tema que sea muy cercano a su vida diaria, o sea, les pega directamente. La gestión gubernamental, pues no es la implementación de un programa lejano nivel federal, sino es la vida de todos los días de mi comunidad. Entonces, mientras más cercana es ese efecto que tiene la acción pública en mi calidad de vida, tengo mucho mayores posibilidades de involucrarme. Si nosotros invitamos al involucramiento ciudadano en acciones mucho más abstractas, y este es un reto en el tema de auditoría, es posible que solo encontremos una mínima participación y a lo mejor son los que siempre están participando porque tienen ya un interés de participación en el espacio público. Esa es una. La otra, consecuencias. Si nosotros como ciudadanos, y ustedes cuando estén con el sombrero también de ciudadanos que son, no tiene consecuencias nuestra participación después de invertirle recursos, tiempo, hígado, es muy difícil que sigamos una participación sostenida si yo no veo que tiene ningún efecto concreto, ¿no? El tercero es, hay que pensar que tenemos que tener, digamos, procedimientos claros para esa participación. Lo que les decía, hay que pensar en términos de gestión de la participación. ¿Por qué? Porque es muy complejo, ponerse de acuerdo es muy complejo, ustedes lo saben, y entonces ponerse de acuerdo para tomar una decisión pública en la que estén involucrados los ciudadanos de, digamos, un municipio, pues es altamente complejo. Entonces, si no existe claridad de procedimientos, alcance de la participación, tiempos y requisitos para esa participación, es muy difícil que se involucre la ciudadanía nada más porque sí.